Mi esposa le regalaba bolsos de diseñador a su madre, pero a mí me daba 200 pesos para alimentar a nuestro hijo todo el mes. Mientras ella paseaba en yate con sus amigas, yo contaba monedas para comprar leche. Nuestro hijo dormía con hambre. Un día ella me miró y dijo, ¿y para qué necesitas más? No haces nada. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Ahí supe que no era su esposo, era su sirviente, y planeé mi fuga con él en brazos. Esa noche, después de asegurarme que Mateo por fin dormía, me senté en el pequeño escritorio que había rescatado de la basura meses atrás. Era viejo y estaba astillado, pero tenía un cajón con cerradura, un espacio diminuto que Lorena jamás se molestaba en revisar porque lo consideraba basura, como todo lo tuyo. Abrí el cajón y saqué un cuaderno gastado. Lo había comprado en una oferta con los pocos pesos que logré esconder de la asignación mensual. Lo abrí, respiré profundo y empecé a escribir: 12 de marzo, querido yo del futuro. Si estás leyendo esto, significa que sobrevivimos. Hoy Mateo lloró durante 2 horas porque tenía hambre. Los 200 pesos se acabaron hace 3 días y Lorena no contesta mis llamadas. Su madre apareció hoy con un bolso nuevo. «Hermès», dijo orgullosa. «Busqué en internet. Cuesta más que todo lo que hemos comido Mateo y yo en 6 meses. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto». Cerré el cuaderno cuando escuché la puerta principal. El taconeo inconfundible de Lorena resonaba en el pasillo. Su perfume caro inundó la casa antes que ella entrara a la habitación. No me miró. Nunca lo hacía cuando llegaba tarde. Dejó caer su abrigo al suelo, sabiendo que yo lo recogería. ¿Ya se durmió el niño?, preguntó mientras revisaba su celular. Sí, tuve que darle té porque no había leche, respondí sin levantar la mirada. Lorena bufó con irritación. No sé cómo puedes ser tan incompetente para administrar el dinero. Mi madre compra para toda la casa con lo mismo. No mencioné que su madre recibía 10 veces más, ni que nuestra alacena siempre estaba vacía mientras la de su madre rebosaba. No mencioné que hacía milagros con esos 200 pesos para que Mateo tuviera al menos una comida decente al día. No dije nada porque había aprendido que mis palabras caían en un pozo sin fondo. Recogí el abrigo. Costaba más que nuestros muebles. «Mañana mi madre viene a almorzar», anunció Lorena mientras se desmaquillaba. «Asegúrate de que haya algo decente para comer y baña bien al niño. La última vez olía raro, olía a humedad porque el único abrigo que tenía se había mojado y no secó bien». Pero eso tampoco lo dije. «Lorena, necesitamos hablar del presupuesto para...» «¿Otra vez con eso?», se giró, mirándome por primera vez. «Ya te dije que no hay más. La empresa está pasando por un momento difícil. Su empresa, la que heredó de su padre, la misma que financiaba sus viajes mensuales, sus tratamientos en el spa, sus salidas con amigas en yates. La empresa que pasaba por momentos difíciles, pero nunca lo suficiente para afectar sus lujos, solo los míos y los de Mateo». Recordé las fotos que había visto en Instagram esa mañana. Lorena en un yate con sus amigas, brindando con champán. El hashtag «Vi vida de lujo» brillaba bajo la imagen. La misma Lorena que me había dicho ayer que no había dinero para el jarabe para la tos de Mateo, al menos para medicinas, insistí. «Mateo necesita...» «Basta», golpeó el tocador con la palma abierta. «Si tanto te preocupa, consigue un trabajo». «Ah, pero claro, ¿quién cuidaría al niño entonces? ¿Tu familia? Oh, espera, no tienes a nadie». Era un golpe bajo. Ella sabía que desde la muerte de mis padres estaba solo. Fue precisamente mi soledad lo que la atrajo al principio. «Sé que nunca me dejarás», me había dicho una vez. «No tienes a dónde ir». En aquel momento sonó romántico. Ahora entendía la amenaza velada en sus palabras. «Voy a preparar algo para la visita de tu madre.
dije retirándome. En la cocina revisé los pocos ingredientes disponibles. Tendría que ser creativo. Mientras cortaba las verduras, mi mente vagaba hacia el cuaderno escondido. Había comenzado a escribir esas cartas hace 3 meses, cuando entendí que necesitaba un escape, aunque fuera mental. Las dirigía a mi yo futuro, a un hombre que imaginaba libre, digno, capaz de darle a Mateo la vida que merecía. Al principio eran cartas llenas de rabia, de frustración, pero con el tiempo se transformaron en algo más, un plan. No sabía cómo escaparíamos, ni a dónde iríamos, pero cada palabra escrita era un paso hacia nuestra libertad. La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Un llanto débil desde 1910. La habitación. Dejé el cuchillo y fui a verlo. «Papi, tengo sed», murmuró con los ojos entrecerrados. Le serví un poco de agua. Sus manitas la sostenían con dificultad. A sus 3 años ya conocía el hambre más de lo que cualquier niño debería. «¿Mañana habrá leche?», preguntó con una esperanza que me partió el alma. «Sí, mi amor, mañana habrá leche». No sabía cómo, pero lo habría, incluso si tenía que vender lo poco que quedaba de valor en mi vida. Cuando regresé a la cocina, encontré a Lorena revisando el refrigerador con disgusto. «¿Esto es todo? ¿En serio?», señaló las verduras a medio cortar. «Mi madre no come esta basura». «Es lo que hay», respondí, retomando mi tarea. «Mañana iré al supermercado con ella», dijo, cerrando el refrigerador. «Claramente no puedo confiar en ti ni para comprar comida decente». No mencionó cómo pagaría por esa comida, ni de dónde saldría el dinero que evidentemente sí existía cuando se trataba de impresionar a su madre. Esa noche, después de asegurarme que Lorena dormía profundamente, regresé al escritorio, saqué el cuaderno y continué escribiendo. «Mi querido yo del futuro, hoy decidí que nos vamos. No sé cuándo ni cómo, pero nos iremos. Mateo merece más que esto. Yo merezco más que esto. Quizás cuando leas esta carta ya estaremos lejos, en un lugar donde no tengamos que contar monedas para comer mientras otros derrochan en lujos. Un lugar donde pueda mirarme al espejo sin ver a un hombre quebrado, donde Mateo pueda crecer sin conocer el hambre. Hoy vendí mi reloj. Era lo último que quedaba de papá. Me dieron muy poco por él, pero al menos mañana Mateo tendrá leche. A veces me pregunto qué diría papá si me viera así. «Lucha, hijo», probablemente. Siempre decía eso. Nunca entendí contra qué luchaba él, pero ahora lo sé. Contra la sensación de no ser suficiente, de no poder proteger a los que amas. Necesito un plan. No puedo simplemente tomar a Mateo e irme sin rumbo. Lorena nos encontraría, usaría su dinero y sus conexiones para quitármelo. Necesito ser más inteligente que ella, más paciente. Hasta mañana, el yo que lucha por ser libre. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo llave en el cajón y me quedé mirando a la nada por un largo rato. En el silencio de la noche, podía escuchar la respiración suave de Mateo en la habitación contigua, el ocasional suspiro de Lorena desde nuestra cama. 2 respiraciones tan diferentes, una inocente, llena de posibilidades. La otra, el recordatorio constante de mi prisión. Por la ventana entraba la luz tenue de la luna. Me pregunté si en algún lugar bajo la misma luna existía un futuro para nosotros. Un futuro sin hambre, sin humillaciones, sin tener que mendigar por lo que debería ser nuestro derecho. Esa noche me prometí encontrar ese futuro, costara lo que costara. Por Mateo, por mí, por el hombre que alguna vez soñé ser antes de que Lorena me convirtiera en una sombra de mí mismo. Mañana sería otro día de fingir, de sobrevivir, pero ya no sería un día más de resignación. Sería un día más cerca de nuestra libertad. Lo que no sabía entonces es que la libertad vendría de la forma más inesperada y que aquellas cartas que nunca envié se convertirían en el mapa hacia nuestra salvación. El almuerzo con la madre.
De Lorena fue tal como esperaba. Doña Mercedes llegó en su auto último modelo con otro bolso de diseñador colgando del brazo. Lo primero que hizo fue inspeccionar la casa buscando fallas. Lorena, cariño, este lugar necesita limpieza, dijo mientras pasaba un dedo por la repisa. ¿No le has dicho a tu marido que se ocupe? Mateo corrió hacia su abuela, quien apenas lo tocó, preocupada por arrugar su traje. «Abuela, mira mi dibujo». Mateo levantó un papel con garabatos. «Qué lindo, querido», respondió sin mirarlo. «Lorena, ¿compraste el vestido para la gala?» Serví la comida preparada con los pocos ingredientes disponibles: sopa de verduras y arroz con restos de pollo. Doña Mercedes miró el plato con disgusto. «¿Esto es todo?», murmuró a Lorena lo suficientemente alto para que escuchara. «Con razón el niño está tan flaco. Te dije que él no sabe administrar el dinero», respondió Lorena. «Después vamos al restaurante italiano, mamá». Alimenté a Mateo mientras ellas apenas tocaban la comida, conversando sobre vacaciones en Europa, tratamientos de spa y lo difícil que era mantener el nivel de vida con los gastos de la casa. Después salieron sin despedirse, dejándome los platos sucios y a Mateo con la promesa de un juguete que probablemente olvidarían. «Papi, ¿abuela no me quiere?», preguntó Mateo mientras recogía la mesa. «Abuela tiene una forma diferente de mostrar cariño», mentí, incapaz de destruir su inocencia. Mientras lavaba los platos, comencé a formular un plan. Necesitaba documentar todo: el abandono emocional, la negligencia financiera, los comentarios despectivos. Si algún día tenía que luchar por Mateo, necesitaría pruebas. Esa noche abrí mi cuaderno. 15 de marzo, querido yo del futuro. Hoy decidí no solo escribir para desahogarme, sino para documentar. Cada palabra cruel, cada peso negado, cada necesidad ignorada. Estoy pensando en buscar ayuda legal. Tengo miedo de que Lorena use su dinero para quitarme a Mateo si intento irme. No tengo trabajo formal desde que nació Mateo. Lorena insistió en que yo lo cuidara para ahorrar en niñeras. Ahora entiendo que era su forma de mantenerme dependiente, sin ingresos propios, sin contacto con el mundo exterior. Siempre esconde mi currículum cuando lo preparo. ¿Para qué buscas trabajo? Solo avergonzarás a la familia, dice. Pero mañana, mientras ella esté en su día de spa, iré a esa clínica legal gratuita que vi anunciada en el centro comunitario. Hasta mañana, el yo que se atreve a buscar ayuda. Al día siguiente, vestí a Mateo con su ropa menos gastada y tomamos el autobús hacia el centro. La clínica legal funcionaba en un edificio antiguo con un letrero discreto: Asistencia Legal Comunitaria. La recepcionista me miró con amabilidad. «Busco asesoría sobre...». No supe cómo continuar. ¿Abuso económico? ¿Negligencia? ¿Es en sobrecustodia?, preguntó con suavidad. «Entre otras cosas», respondí. Me entregó un formulario para completar. Dudé en cada línea. Si Lorena se enteraba, las consecuencias serían severas. Mateo jugaba con unos bloques de madera en la esquina. Verlo entretenido con tan poco me dio valor para seguir. «Señor Ramírez», llamó una voz femenina. Me levanté, tomé a Mateo de la mano y entramos a una oficina pequeña, pero ordenada. Detrás del escritorio estaba una mujer de unos 40 años. «Soy Daniela Vega, abogada de la clínica», se presentó. «Por favor, cuénteme en qué puedo ayudarlo». Le conté todo: los 200 pesos mensuales para alimentar a Mateo, los bolsos de diseñador para su madre, los viajes en yate, las humillaciones, el hambre de mi hijo. Esperaba ver lástima en sus ojos o quizás incredulidad, pero vi algo que me dio fuerzas: reconocimiento. Lo que describe es abuso económico y negligencia, un parental por parte de su esposa, dijo con firmeza. También hay elementos de aislamiento social y abuso emocional. Escuchar a alguien nombrar lo que vivía fue como quitarme un peso de encima. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «No tengo dinero para un abogado, ni para mantener a Mateo si nos
Vamos. Ese es precisamente el objetivo del abuso económico, mantenerlo dependiente. Pero hay opciones. Me explicó sobre albergues temporales para víctimas de abuso doméstico, programas de asistencia alimentaria y posibilidades de custodia. Lo más importante ahora es documentar todo, dijo entregándome una carpeta. Fechas, incidentes, testigos, fotos de la alacena vacía mientras ella compra artículos de lujo. Capturas de pantalla de sus publicaciones mostrando un estilo de vida opulento mientras ustedes pasan necesidades. Me explicó que, contrario a lo que Lorena me había hecho creer, un padre con pruebas de ser el cuidador principal y de la negligencia del otro progenitor tenía buenas posibilidades de obtener la custodia. Pero no haga nada precipitado, advirtió. La preparación es crucial. Vuelva la próxima semana y revisaremos su documentación. Salimos de la clínica con algo que hacía tiempo no sentíamos: esperanza. Compré un helado para Mateo con las pocas monedas que tenía guardadas. Verlo sonreír mientras lamía el cono fue como un rayo de luz. Esa noche escribí en mi cuaderno con renovado propósito: 16 de marzo, querido yo del futuro. Hoy conocí a nuestra salvadora. Se llama Daniela Vega y es la primera persona en años que me ha tratado como un ser humano. Me ha dado herramientas, conocimiento y la certeza de que lo que vivimos Mateo y yo no es normal ni aceptable. Ahora tengo un plan: documentar todo, preparar nuestra salida cuidadosamente, buscar trabajo secretamente, crear una red de apoyo y cuando llegue el momento, luchar por la custodia de Mateo. Lorena cree que me tiene atrapado porque no tengo familia, ni dinero, ni poder. Pero hay algo que ella nunca entenderá. El amor verdadero por un hijo da fuerzas que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Hasta mañana, el yo, que por fin ve un camino hacia la libertad. Cerré el cuaderno con una sensación nueva en el pecho. Ya no era solo rabia o desesperación, era determinación. Una llama pequeña pero constante que me guiaría en los días por venir. Lo que no sabía entonces es que esa llama pronto se enfrentaría a su prueba más dura cuando Lorena descubriera mis intenciones y desatara toda su furia sobre nosotros. Las semanas siguientes establecí una rutina. Cada miércoles, mientras Lorena tenía su reunión ejecutiva, que en realidad era su día de spa con amigas, Mateo y yo visitábamos la clínica legal. Daniela revisaba mi documentación y me ayudaba a organizarla en carpetas. «Estás haciendo un buen trabajo», me dijo durante nuestra tercera visita, examinando las fotos que había tomado de la alacena vacía junto a capturas de pantalla donde Lorena presumía una cena en un restaurante de 5 estrellas. «Pero necesitamos más. ¿Has podido grabar alguna de sus conversaciones?» «No me atrevo», confesé. «Revisa mi teléfono constantemente». Daniela sacó de su cajón una pequeña grabadora digital, apenas más grande que un llavero. «Ten, usa esto. Es discreta y fácil de esconder. Lo importante es capturar momentos donde ella explícitamente niegue recursos para necesidades básicas de Mateo mientras gasta en lujos». Guardé la grabadora en el bolsillo, agradecido pero nervioso. Cada paso que daba me acercaba más a la libertad, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierto. Ese día, al regresar a casa, encontré a Lorena revisando su armario con frustración. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarme. «Llevé a Mateo al parque». Mentí, odiándome por tener que hacerlo, pero sabiendo que era necesario. «Necesito que planches mi vestido negro para esta noche. Tengo una cena importante». «¿Otra cena?», pregunté con cautela. «Lorena, no hay comida. Para Mateo, los 200 pesos. «No empieces», interrumpió lanzándome el vestido. «No es mi problema que no sepas administrar. Déjalo comer arroz por una noche. No le hará daño». Sentí la pequeña grabadora en mi bolsillo. Con disimulo la activé. «Pero ya lleva 3 días comiendo.
Solo arroz, insistí manteniendo mi voz neutral. Necesita proteínas, frutas, leche. Es un niño en crecimiento. Mi madre me crió comiendo lo mismo días seguidos. Y mírame, estoy perfecta, respondió con desdén. Además, acabo de gastar una fortuna en el bolso que le regalé por su cumpleaños. No puedo estar pendiente de cada pequeño gasto de esta casa. Un bolso que cuesta miles mientras tu hijo no tiene leche. Murmuré, lo suficientemente alto para que la grabadora captara, pero no tanto como para provocar su ira. ¿Qué dijiste? Se giró, sus ojos entrecerrados. Nada. Plancharé tu vestido. Mientras planchaba, sentí una mezcla de miedo y determinación. Cada evidencia recolectada era un paso más hacia nuestra libertad, pero también un riesgo. Si Lorena descubría mis planes, no dudaba que usaría todo su poder y dinero para destruirme y quedarse con Mateo solo para castigarme. Esa noche, después de acostar a Mateo, escribí en mi cuaderno 5 de abril, querido yo del futuro. Hoy comencé a grabar nuestras conversaciones. Me siento como un espía en mi propia casa, pero Daniela dice que necesitamos pruebas concretas del maltrato económico. Lorena es cuidadosa frente a otras personas, mantiene su imagen de esposa y madre perfecta. Solo en la intimidad de estas paredes muestra su verdadera cara. Mateo preguntó hoy, ¿por qué no podíamos comprar helado como los otros niños? Le dije que pronto las cosas cambiarían. No sé si me creyó. A veces siento que está creciendo demasiado rápido, aprendiendo lecciones duras que ningún niño debería aprender. Daniela dice que en unas semanas tendremos suficiente evidencia para solicitar la custodia. El miedo me paraliza a veces. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si los jueces creen más en la exitosa empresaria que en el esposo desempleado? Hasta mañana. El yo que camina sobre hielo fino. Los días pasaron y la tensión en casa aumentaba. Lorena estaba más irritable de lo normal, mirando constantemente su teléfono, saliendo sin explicaciones. Sospechaba que tenía un amante, pero francamente no me importaba. Lo único que me preocupaba era Mateo y nuestro plan para escapar. Una tarde, mientras Lorena estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Daniela. Necesito verte urgentemente. Ven a la clínica hoy si puedes. Con el corazón acelerado, llevé a Mateo conmigo. El rostro de Daniela estaba serio cuando entramos a su oficina. Recibí información de una fuente confiable, dijo sin preámbulos. Lorena está planeando un viaje extenso. ¿Un viaje? No ha mencionado nada. A Europa, 3 semanas, con su madre. Sentí un escalofrío. Lorena nunca me informaba de sus planes con anticipación. Simplemente anunciaba sus decisiones y esperaba que yo me adaptara. ¿Y eso cómo afecta a nuestro plan? Pregunté. Podría ser la oportunidad que estábamos esperando, respondió Daniela. 3 semanas es tiempo suficiente para establecerte en un lugar seguro con Mateo antes de que ella regrese y se dé cuenta. ¿Huir mientras está fuera? La idea me aterrorizaba y me atraía a la vez. ¿No sería abandono del hogar? Podría usarlo contra mí. No si puedes demostrar que lo hiciste por la seguridad y bienestar de tu hijo, explicó. La documentación que has recolectado muestra un patrón claro de negligencia y abuso económico. Además, tenemos algo más. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió frente a mí. Contenía extractos bancarios, documentos financieros. ¿Cómo? Comencé a preguntar. Tengo contactos, interrumpió. Lo importante es que estos documentos prueban que Lorena tiene los medios para mantener adecuadamente a su hijo, pero deliberadamente elige no hacerlo. Sus gastos mensuales en artículos de lujo superan 10 veces lo que destina a las necesidades básicas de Mateo. Miré los números, las cifras, los gastos, ropa de diseñador, joyas, restaurantes exclusivos, viajes, miles y miles, mientras Mateo y yo subsistíamos con 200 pesos mensuales para alimentación. Esto es. No encontraba palabras. Evidencia irrefutable, completó Daniela. Y hay más. He contactado con un albergue transitorio para víctimas de abuso que tiene espacio
Disponible. Podrías quedarte allí mientras encontramos una solución permanente. También hay un programa de asistencia laboral que podría ayudarte a encontrar trabajo rápidamente. Todo se volvía real de repente. Ya no era solo un plan abstracto, un sueño de libertad. Era una posibilidad concreta, con fechas, lugares, pasos a seguir. ¿Cuándo se irá? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Según mi fuente, la próxima semana. El 15 de abril, apenas una semana para decidir, para preparar a Mateo, para reunir el valor. Necesito pensarlo, dije finalmente. Daniela asintió comprensiva. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Esta podría ser tu mejor oportunidad. Esa noche, cuando regresamos a casa, encontré a Lorena en la sala con una copa de vino. Su expresión era inusualmente animada. Tenemos que hablar, anunció. Me senté frente a ella tratando de ocultar mi nerviosismo. ¿Habría descubierto algo? ¿Sabría de mis visitas a la clínica legal? Voy a Europa, dijo directamente. 3 semanas. Con mamá. Es un viaje de negocios, pero también placer. Ya veo, respondí, fingiendo sorpresa. ¿Cuándo? El próximo jueves. Ya compré los boletos. Tomó un sorbo de vino. Y hay algo más. Mi corazón se aceleró. Aquí venía el golpe, pensé. Estoy pensando en llevarnos a vivir con mamá cuando regrese. ¿Qué? Esto sí fue una verdadera sorpresa. Su casa es más grande, tiene personal de servicio. Sería más conveniente para todos, explicó, como si fuera lo más natural del mundo. Además, tú y Mateo son una carga económica aquí. Tendría más sentido consolidar gastos, una carga económica. Así nos veía, no como su familia, sino como un gasto a reducir. ¿Y qué pasaría con nosotros allá? Pregunté, intentando ganar tiempo para procesar la información. Tú podrías encargarte del jardín, respondió con naturalidad, y Mateo estaría mejor atendido. Mamá incluso habló de contratar un tutor para que empiece a aprender cosas útiles. Pensé en doña Mercedes, en cómo apenas tocaba a Mateo, en cómo lo miraba con desdén. Pensé en cómo sería vivir bajo su techo, bajo sus reglas, siendo tratados como sirvientes. Lo pensaré, dije, sabiendo perfectamente que ya había tomado mi decisión. Esa noche, mientras Lorena dormía, escribí la entrada más importante. En mi cuaderno, 10 de abril, querido yo del futuro, hoy tomé la decisión. Nos vamos. Mientras Lorena esté en Europa, escaparemos a ese albergue que Daniela mencionó. Es aterrador, es incierto, pero es nuestra única oportunidad de tener una vida digna. Lorena planea enviarnos a vivir con su madre, como si fuéramos muebles que puede reubicar a su conveniencia. Me llamó carga económica, mientras sostenía una copa de vino que cuesta más que la comida de Mateo por una semana. Ya no hay vuelta atrás. En 5 días seremos libres o habremos fracasado completamente. Si estás leyendo esto, espero que sea desde un lugar donde Mateo pueda tener leche todos los días y tú puedas mirarte al espejo sin vergüenza. Hasta mañana, si es que hay un mañana para escribir, el yo que finalmente saltará al vacío. Cerré el cuaderno y lo guardé en su escondite. El plan estaba en marcha. Solo quedaba esperar el momento adecuado y reunir el valor necesario para ejecutarlo. Lo que no sabía entonces es que Lorena tenía sus propios planes y que el destino nos tenía preparada una última prueba antes de alcanzar nuestra libertad. Los 5 días que siguieron fueron una mezcla de miedo y preparación. Mientras Lorena hacía maletas y hablaba constantemente por teléfono con su madre, yo seguía el plan trazado con Daniela. Empaqué discretamente lo esencial para Mateo y para mí en una mochila vieja que escondí en el fondo del armario. No era mucho. Algo de ropa, nuestros documentos y por supuesto mi cuaderno de cartas. Recuerda, solo lleva lo indispensable, me había aconsejado Daniela. Cuanto más ligero viajes, más fácil será moverte. El día antes de su viaje, Lorena estaba inusualmente inquieta
Iba de un lado a otro revisando listas, haciendo llamadas, dando órdenes. ¿Estás seguro de que puedes manejar todo solo?, preguntó, aunque no con preocupación, sino con irritación. Lo hemos hecho antes, respondí con calma. Disfruta tu viaje. Me miró como evaluándome. Por un momento temí que sospechara algo. Te dejaré dinero para emergencias, dijo. Finalmente, sacando de su bolso un sobre. Son 500 pesos. Debería ser suficiente para las 3 semanas. No los gastes en tonterías. 500 pesos para 3 semanas. Apenas alcanzaría para una semana de comida básica. Tomé el sobre sin comentarios, guardándolo en mi bolsillo junto a la pequeña grabadora. Mamá vendrá mañana para llevarnos al aeropuerto, continuó. Asegúrate de que Mateo esté presentable. No quiero escenas ni berrinches. Esa noche, Mateo notó algo diferente en mí. A sus 4 años era sorprendentemente perceptivo. «Papi, ¿estás triste?», preguntó mientras lo arropaba. «No, hijo. Estoy pensando». «¿En qué piensas?». Dudé un momento. No quería mentirle, pero tampoco podía decirle toda la verdad. No todavía. «Pienso en un lugar mejor para nosotros», respondí finalmente. «Un lugar donde no tengas que preocuparte por la comida o por hacer ruido cuando juegas». Sus ojos se iluminaron. «Un lugar con helado». Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, con helado». Cuando se durmió, fui a mi escritorio y abrí el cuaderno por última vez en esa casa. 14 de abril. Querido yo del futuro, mañana es el día. Lorena se irá por la mañana. Esperaré a que su avión despegue y luego nos iremos. Daniela ya tiene todo preparado. El albergue, contactos para trabajo, incluso una pequeña ayuda económica de emergencia. Mateo me preguntó hoy si estaba triste. ¿Cómo explicarle a un niño que lo que siento es una mezcla imposible de miedo, esperanza, culpa y determinación? No estoy abandonando nuestro hogar, estoy buscando uno verdadero. Lorena me dejó 500 pesos para 3 semanas. Su último acto, de mezquindad, supongo, o quizás una prueba final para ver cuánto más puedo soportar. Si todo sale según lo planeado, esta será la última carta que escriba como un hombre cautivo. Las próximas serán del hombre libre en que espero convertirme. Hasta mañana, desde la libertad, el yo que por fin romperá sus cadenas. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. Revisé por última vez la mochila escondida, asegurándome que todo lo esencial estuviera allí. El cuaderno, los documentos, la poca ropa, las pruebas recolectadas. Cuando Lorena se levantó, ya tenía el desayuno preparado. Actuaba con naturalidad, como cualquier otro día. «Recuerda mantener la casa limpia», dijo mientras tomaba café. Odiaría volver y encontrar todo hecho un desastre. «¿A qué hora llega tu madre?», pregunté, intentando calcular cuánto tiempo tendría para actuar una vez se fueran. Dijo que estaría aquí a las 10. Consultó su reloj. «Eso me da tiempo suficiente para revisar una última cosa». Se levantó y fue a su estudio. La seguí con la mirada, extrañado por su tono. Minutos después, volvió con una carpeta en las manos y una expresión que no supe interpretar. «¿Sabes? Siempre me he preguntado por qué te quedas», dijo, sentándose nuevamente frente a mí. Cualquier otro hombre con un mínimo de dignidad se habría ido hace años. No respondí. Era una trampa, lo sabía. Al principio pensé que era amor, continuó. Luego me di cuenta de que era conveniencia. No tienes familia, no tienes dinero, no tienes a dónde ir. Siguió mirándome, como esperando una reacción. Mantuve mi rostro neutral. Pero últimamente he estado pensando, ¿y si hay algo más? Abrió la carpeta lentamente. «Así que contraté a alguien para que te siguiera». El miedo me paralizó. En la carpeta había fotos mías y de Mateo entrando a la clínica legal. Fotos de Daniela y yo conversando. «Asistencia legal comunitaria», leyó Lorena con sarcasmo. «¿Planeando un divorcio a mis espaldas? ¿O quizás intentando quitarme a mi hijo?»
Lorena, Cállate. Su voz era puro hielo. ¿Creíste que sería tan fácil? ¿Que podrías engañarme, traicionarme? ¿Traicionarte? El miedo dio paso a la indignación. ¿Cómo se puede traicionar a alguien que te trata como basura? ¿Que deja a su hijo pasar hambre mientras gasta fortunas en bolsos y viajes? Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Hambre? No seas dramático. Nunca les ha faltado techo ni comida. 200 pesos al mes, Lorena, exploté finalmente. 200 pesos para alimentar a un niño en crecimiento, mientras tú gastas miles en una sola cena. Se levantó, acercándose amenazante. ¿Y crees que un juez te creerá? ¿A ti, un mantenido, un don nadie contra mí? Tengo los mejores abogados, conexiones en todas partes. Te destruiré si intentas quitarme a mi hijo. Nuestro hijo, corregí, y tengo pruebas, Lorena, pruebas de tu negligencia, de tu abuso económico. Por un momento vi duda en sus ojos, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Entonces recordé la grabadora en mi bolsillo. Con disimulo, la activé. Fotos, testimonios, registros. Respondí intentando que siguiera hablando, que se incriminara más. ¿Crees que un juez verá normal que gastes miles en bolsos mientras tu hijo no tiene para leche? Lorena rió. Una risa fría y calculadora. Querido, no sabes en qué mundo vives. Mi versión siempre será más creíble que la tuya. Diré que sí te daba dinero, pero que tú lo malgastabas. Que eres un padre negligente, abusivo quizás. ¿Quién te creerá a ti contra mí? El sonido del timbre interrumpió nuestra confrontación. Doña Mercedes había llegado. No hagas nada estúpido, advirtió Lorena recogiendo la carpeta con las fotos. Este es solo un berrinche tuyo. Cuando vuelva, nos mudaremos con mamá como está planeado. Y si intentas algo, te juro que nunca volverás a ver a Mateo. Fue a abrir la puerta. Oí las voces de Lorena y su madre en el vestíbulo, hablando en susurros urgentes. Poco después, Lorena volvió a la cocina. «Cambio de planes», anunció. «Mateo viene con nosotras». ¿Qué? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Decidimos que es mejor que nos acompañe. Será unas lindas vacaciones para él. Lorena, no puedes simplemente... Sí puedo, interrumpió. Soy su madre. Y honestamente, después de descubrir tus pequeñas reuniones legales, no confío en dejarlo contigo. Se acercó tanto que podía oler su perfume caro. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Mateo vendrá con nosotras a Europa. Tú te quedarás aquí, pensando en tus errores. Cuando volvamos, decidiremos cómo proceder. Si cooperas y dejas estas tonterías de abogados y pruebas, quizás podamos seguir como hasta ahora. Si no, dejó la amenaza en el aire. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El plan se desmoronaba. No solo había sido descubierto, sino que ahora intentaban llevarse a Mateo, alejarlo de mí, usarlo como rehén para asegurar mi obediencia. Necesito hablar con él antes de que se vaya, logré decir. 5 minutos, concedió Lorena. Ya está casi listo. Fui a la habitación de Mateo. Doña Mercedes estaba allí, empacando apresuradamente algunas de sus cosas en una pequeña maleta. «Papi, voy a viajar en avión», exclamó Mateo emocionado cuando me vio. Doña Mercedes me lanzó una mirada de desprecio y salió de la habitación, dejándonos solos. Me arrodillé frente a Mateo, intentando controlar el temblor de mis manos. «Sí, mi amor, vas a viajar. ¿No vienes con nosotros?» Su rostro se ensombreció. «No esta vez», respondí, luchando contra las lágrimas. «Pero quiero que sepas algo muy importante». Lo abracé fuertemente, sintiendo su pequeño cuerpo contra el mío, memorizando su olor, el tacto de su pelo, la sensación de sus brazos rodeando mi cuello. «Pase lo que pase, papá siempre te va a encontrar, ¿entiendes? Siempre volveré por ti». No sé si comprendió la gravedad de mis palabras, pero asintió solemnemente. «Te quiero, papi. Y yo a ti, más que a nada en el mundo». Lorena apareció en la puerta.
Es hora. Con el corazón destrozado vi cómo se llevaban a Mateo. Sus pequeños ojos me miraban confundidos desde el auto mientras se alejaba. Fue la imagen más dolorosa que jamás había experimentado. Cuando cerraron la puerta, me derrumbé. Todo el plan, todas las esperanzas, destruidas en un instante. No solo había fallado en escapar, sino que ahora Mateo estaba lejos, en manos de quienes lo veían como una posesión, no como un ser humano que necesitaba amor y cuidado. Pero mientras lloraba, sentí la grabadora en mi bolsillo. La saqué y rebobiné. Allí estaba, clara como el día, la voz de Lorena admitiendo su negligencia, amenazándome, revelando sus intenciones. Con manos temblorosas, llamé a Daniela. «Se llevaron a Mateo», dije cuando contestó. «Pero tengo algo que podría cambiarlo todo». Daniela llegó a mi casa 1 hora después de mi llamada. Mientras reproducía la grabación, su expresión pasó de la preocupación a la determinación. «Esto cambia todo», dijo cuando terminó de escuchar. Lorena prácticamente confesó el abuso económico y además acaba de cometer un acto que podría considerarse sustracción de menores. Sustracción. Pero es su madre. Llevarse a un niño fuera del país sin el consentimiento del otro progenitor, especialmente cuando hay evidencia de que lo hizo para evitar un proceso legal, puede ser interpretado como sustracción. Y más importante aún, esto prueba que está usando a Mateo como herramienta de manipulación. Por primera vez en horas, sentí que recuperaba algo de control. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a presentar 2 recursos de inmediato, explicó Daniela mientras sacaba su laptop. Una denuncia por violencia económica y maltrato psicológico, y una solicitud urgente de custodia temporal basada en el riesgo de sustracción internacional de menor. Pasamos las siguientes horas preparando documentos, organizando evidencias, transcribiendo la grabación. La casa donde había vivido cautivo durante años ahora se convertía en el centro de operaciones para mi liberación y la de Mateo. «Tenemos que actuar rápido», advirtió Daniela. «Si el avión despega con Mateo a bordo, todo se complicará enormemente. ¿Podemos detenerlos? Vamos a intentarlo». Mientras Daniela hacía llamadas, yo revisaba el cuaderno donde había documentado años de abusos. Cada entrada era ahora evidencia, cada palabra un testigo silencioso de lo que habíamos soportado. «Tenemos una cita con el juez Mendoza en 1 hora», anunció Daniela al colgar. Es conocido por ser sensible a casos de violencia familiar, especialmente cuando hay menores involucrados. En el juzgado, esperamos tensos a que nos llamaran. El tiempo corría en nuestra contra. Según el itinerario que Lorena había dejado visible en su computadora, su vuelo saldría a las 3:40 p.m. Eran las 2:15 p.m. cuando finalmente entramos al despacho del juez. El juez Mendoza era un hombre de unos 60 años, con expresión grave pero mirada amable. Escuchó atentamente mientras Daniela exponía nuestro caso, presentaba las evidencias y reproducía la grabación. Yo observaba su rostro, buscando señales de incredulidad o escepticismo, pero se mantuvo neutral y profesional. «Señor Ramírez», dijo finalmente, dirigiéndose a mí, ¿está usted seguro de que su esposa tiene intención de sacar al menor del país sin su consentimiento? Completamente, señor. Tengo pruebas de la compra de los pasajes y de que este viaje fue planeado originalmente sin incluir a Mateo. La decisión de llevárselo fue repentina, tomada esta mañana después de descubrir que yo buscaba ayuda legal. El juez revisó nuevamente los documentos, las fotos de la alacena vacía, junto a los extractos bancarios que mostraban los gastos excesivos de Lorena, las capturas de sus publicaciones en redes sociales, presumiendo lujos mientras nos dejaba con 200 pesos para alimentación. «Voy a emitir 2 órdenes», anunció finalmente. «Una restricción temporal para impedir que el menor salga del país y una orden de protección económica que obliga a la señora Morales a proveer adecuadamente para las necesidades básicas del niño».
También programaremos una audiencia para la próxima semana, donde ambas partes deberán estar presentes. Mi corazón dio un vuelco. Era más de lo que esperaba, pero aún faltaba lo más importante. ¿Y Mateo?, pregunté. Están a punto de abordar el avión. Voy a notificar de inmediato a la policía aeroportuaria y a migración, respondió el juez. No podrán salir con el niño. Mientras salíamos del juzgado, Daniela ya estaba haciendo más llamadas, asegurándose de que las órdenes llegaran a tiempo al aeropuerto. Yo me sentía en una pesadilla, imaginando a Mateo confundido, asustado, sin entender por qué de repente se había convertido en el centro de una batalla que no comprendía. Vamos al aeropuerto, dijo Daniela. Quiero asegurarme personalmente de que intercepten a Mateo antes del abordaje. En el taxi miraba constantemente el reloj. Eran las 3:10 p.m. Sentía cada minuto como una eternidad. ¿Y si ya es tarde?, murmuré. No lo es, respondió Daniela con una confianza que yo no sentía. Confía en el proceso. El aeropuerto estaba lleno de gente. Corrimos hacia la terminal internacional, buscando el mostrador de la aerolínea. Daniela mostró su identificación de abogada y la orden judicial. Nos informaron que el vuelo estaba en proceso de embarque. Zona 5, puerta 23, indicó la empleada. Ya notificamos a seguridad. Nunca había corrido tanto en mi vida. Cada segundo contaba. En mi mente solo veía a Mateo alejándose, desapareciendo en ese avión. Llegamos a la puerta de embarque justo cuando un grupo de oficiales de migración se acercaba. Entre la multitud de pasajeros distinguía a doña Mercedes sosteniendo la mano de Mateo y a Lorena discutiendo acaloradamente con el personal de la aerolínea. ¡Mateo!, grité. Mi hijo volteó. Sus ojos se iluminaron al verme. ¡Papi!, se soltó de doña Mercedes y corrió hacia mí. Lo levanté en brazos, abrazándolo como si fuera la última vez, aunque sabía que ahora sería la primera de muchas nuevas oportunidades. Lorena se dio cuenta de mi presencia y se acercó furiosa, seguida por los oficiales. ¿Qué has hecho?, siseó. ¿Cómo te atreves a humillarme así? Señora Morales, intervino uno de los oficiales. Tenemos una orden judicial que prohíbe la salida del menor del país sin el consentimiento expreso de ambos padres. Esto es ridículo, exclamó doña Mercedes. Somos su familia, íbamos de vacaciones. También tenemos una orden de protección económica, continuó el oficial ignorándola. Deberá presentarse ante el juez Mendoza la próxima semana. Lorena me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Te vas a arrepentir de esto, amenazó en voz baja. Te voy a destruir. Ya lo intentaste, respondí, sorprendiéndome de mi propia calma. Durante años. No funcionó. Mientras los oficiales explicaban a Lorena las implicaciones legales, Mateo se aferraba a mí, confundido pero aliviado de estar en mis brazos. ¿Ya no vamos en avión?, preguntó. No, mi amor, nos quedamos aquí. ¿Con helado? Sonreí, recordando nuestra conversación de la noche anterior. Sí, con todo el helado que quieras. Daniela se acercó a nosotros. Vámonos, dijo. Los oficiales se encargarán del resto. Al salir del aeropuerto, Mateo en mis brazos y Daniela a mi lado, sentí algo extraño. El peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse. No estábamos a salvo aún. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez veía un camino claro hacia la libertad. Esa noche, instalados en el albergue que Daniela había arreglado para nosotros, mientras Mateo dormía plácidamente después de haber comido helado hasta saciarse, saqué mi cuaderno y escribí una nueva entrada. 15 de abril. Querido yo del futuro. Hoy ganamos la primera batalla. No fue como lo habíamos planeado, pero quizás fue mejor así. Lorena mostró su verdadera cara, no solo ante mí, sino ante las autoridades. Sus amenazas, su intento de llevarse a Mateo, todo quedó registrado y ahora forma parte de un expediente judicial. Estamos en un albergue temporal,
Es pequeño pero limpio, y por primera vez en años siento que estamos en un verdadero hogar. Mateo no entiende completamente lo que está pasando, pero sabe que estamos juntos, y por ahora eso es suficiente. Daniela dice que tenemos un caso sólido. Las evidencias son contundentes. La grabación, los extractos bancarios, las fotos, mi diario, todo apunta a un patrón sistemático de abuso, económico y negligencia. Pero Lorena no se rendirá fácilmente. Tiene dinero, poder, influencias. Esta guerra apenas comienza. Lo más difícil fue ver la expresión de Mateo cuando entendió que no vería a su madre por un tiempo. A pesar de todo, es su madre. Intento explicarle las cosas de manera que pueda entender sin destruir la imagen que tiene de ella. Es una línea delgada entre la verdad y la protección de su inocencia. Mañana empiezo a buscar trabajo. El programa que Daniela mencionó parece prometedor. Y pasado mañana tenemos otra cita con el juez para establecer una pensión alimenticia temporal mientras se resuelve el caso de la custodia. No sé qué nos depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de descubrirlo. Hasta mañana, el yo, que finalmente respira, cerré el cuaderno y miré a Mateo dormir. Su respiración tranquila, su rostro sereno, eran todo lo que necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta. La batalla con Lorena sería larga y difícil. Usaría cada recurso a su disposición para recuperar el control, para castigarme por desafiarla, pero ya no tenía poder sobre mí. Las cadenas invisibles que me ataban a ella se habían roto. Por primera vez en años me permití pensar en el futuro. Un futuro donde Mateo tendría comida suficiente, donde podría jugar sin temor a molestar, donde crecería sabiendo que su valor no dependía de cuánto dinero tuviera. Un futuro donde yo recuperaría mi dignidad, mi identidad, mi capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Mientras el sueño me vencía, pensé en todas esas cartas que había escrito a mi yo futuro. Ahora, por fin, ese hombre parecía un poco más real, un poco más alcanzable. Un hombre libre, digno, capaz de mirar a los ojos a su hijo sin vergüenza. Lo que no sabía entonces es que el camino hacia ese hombre sería más sorprendente de lo que jamás hubiera imaginado, y que las cartas que nunca envié tendrían un destino que cambiaría nuestras vidas para siempre.